Bueno, continuamos con Tomás Guanipa. Aquí hay un tuit pendiente. Vamos a ver. Douglas Pérez, Guanipa, Vladimir, cortico y claro, expliquen la no concesión de Globovisión, legal, ilegal o ambas. Bueno, absolutamente ilegal. Y por cierto, el año pasado que a mí me tocó... Se han cumplido 2 años, se cumplió 2 años sin que tengan la permisología, no solamente ustedes, sino que ahora entran otros canales privados también en un proceso en el cual se les vence la concesión y no saben si va a funcionar. Pero esto no es un tema exclusivo de Globovisión, es que hay miles de emisoras, centenares de emisoras de radio que no le han dado su habilitación. El año pasado a mí me tocó presidir la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, y ahí hicimos un trabajo no solamente de censar las emisoras que no tenían el proceso de habilitación, habiendo entregado toda su documentación, como lo ha hecho esta planta y como lo han hecho otros medios privados. Y aprobamos una ley, una reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones justamente para garantizar la estabilidad de los medios de comunicación, que a veces la gente cree que eso es una cuestión para defender a los dueños. Y uno al final lo dice, a mí no me interesa quién es el dueño de un medio, a mí lo que me interesa es que el medio pueda funcionar con la tranquilidad de saber que no va a recibir llamadas de... Al final todos los días te puede llegar Conatel a hacerte un procedimiento porque no le gusta lo que tú estás diciendo. ¿Y quién es el que se ve afectado con eso? No es el dueño del canal, principalmente son los usuarios, que son los venezolanos. Es el que ve la televisión y quiere formarse libremente una opinión de lo que está pasando y ver distintas visiones de una misma realidad. Es también el trabajador común. Cuando tú vas a un periódico, y me ha tocado mucho los periódicos que han tenido que cerrar, ver a la gente llorando porque pierde su empleo. Entonces, el tema de la libertad de expresión es un tema absolutamente importante, y por supuesto la no validación, de la no legalización o la no entrega de las concesiones a los canales forma parte de este mecanismo autoritario que el gobierno le ha querido imponer a los venezolanos. Gabriel Marrero, ¿qué pasaría si Jorge Rodríguez sale otra vez diciendo que hubo firma chimba y nadie dice nada? Bueno, no nos extrañaría de Jorge Rodríguez absolutamente nada de eso, porque se ha encargado durante todo este tiempo, en vez de ser alcalde de Caracas, en ser una persona que lo único que se dedica es a la política y, por cierto, a mentirle a los venezolanos. Ayer yo pasaba por el Valle y veía la cantidad de basura que hay en Caracas y que ha hecho de esta ciudad una ciudad que está profundamente sucia porque no hace su trabajo, y lo único que se dedica es a ver cómo evita que la oposición pueda hacer su trabajo y cómo evita que en Venezuela puedan haber elecciones libres. Pero en todo caso, lo que está claro es que esto se está haciendo con las máquinas del Consejo Nacional Electoral, con las huellas, y no es lo mismo la recolección de firmas que ellos inventaron, que no eran válidas, porque este es un proceso que ya se está haciendo directamente por el Consejo Nacional Electoral. Ana Victoria me dice, haga periodismo de investigación, no conversatorios donde cada invitado dice cualquier cosa y se da por cierto. Bueno, yo pregunto y los invitados son responsables de lo que responden. Yo soy responsable de lo que pregunto. Así es. Ahora, no, algunas cosas las sé, otras no las sé completamente. No, y gracias a Dios por lo menos hay programas todavía donde uno puede expresar su opinión en Venezuela. Yo creo que eso más bien debería gustarle a todos los venezolanos. Más bien adolecemos de muchos programas como este. Ojalá hayan muchos programas en Venezuela donde la gente pueda decir lo que quiere. Yo he visto programas, por cierto, tuyos muy importantes, donde has preguntado cosas muy incómodas. Yo vi el programa con tu hermano, fue un programa muy interesante y fue un programa donde claramente a mí me impresionó mucho ver el nivel de las preguntas que tú hacías, sin importar quién era la persona que está ahí entrevistado en términos de lo que es la relación personal. Yo creo que eso es el periodismo que tenemos que tener en Venezuela, que a veces la gente no le gusta, Vladimir, porque nos acostumbramos a que eres radical de oposición o eres radical del gobierno. Y tiene que haber gente que le pregunte al entrevistado lo que haya que preguntar y que el entrevistado pueda desarrollar lo que opina, para que la gente sea la que fije su posición. Esa es la idea. Bueno, tenemos un tuit por aquí. A un año de haber ganado la Asamblea Nacional no se han producido cambios, se ha agravado la situación. ¿Quién es responsable? Ramón Ramos, el líder, pregunta. Importante esa pregunta, porque yo creo que el proceso de cambio que estamos viviendo en Venezuela, la gente a veces no lo vemos, porque el drama que nos está tocando vivir, o el drama que nos está haciendo vivir Nicolás Maduro, es tan grande que sentimos que no hay futuro en Venezuela. Y lo cierto es que nadie nunca había podido imaginar que pudiéramos llegar a tener una mayoría de 2/3 partes en la Asamblea Nacional, un triunfo en 18 de los 21 estados del país, haber logrado ganar por más de 2 millones de votos, haber ganado estados como Vargas, que nunca se habían ganado,
o como el Distrito Capital, que nunca se había ganado. Esos temas son muy importantes porque han permitido ver en el mundo entero que en Venezuela hay una nueva mayoría que está queriendo ser aplastada por un gobierno que no cree en la democracia y que no cree en la libertad. Ese proceso de cambio lo estamos viviendo. Yo tengo la plena certeza que es un proceso que va a terminar con un cambio de gobierno más temprano que tarde. Lo que no podemos es resignarnos, lo que no podemos es renunciar a la lucha, lo que no podemos es decir, mira, ustedes no pudieron o no se hizo el revocatorio y yo no hay más nada que hacer. Claro que hay que hacer. Este es un gobierno que en el fondo está cada vez más débil, que está aislado, que no lo acompaña nadie en el mundo. En el mundo entero hay una gran preocupación por lo que pasa en Venezuela. Eso antes no ocurría. Eso no hubiese pasado si no hubiésemos ganado ese proceso electoral, si no tuviésemos una Asamblea Nacional que hoy alza su voz a pesar de cómo hay un cerco institucional, si no hubiésemos evidenciado que este gobierno se burló del Vaticano, de la Iglesia, de los venezolanos al no cumplir acuerdos a los que había llegado. Todas estas cosas que hemos ido llevando al gobierno a ir más allá en su afán de permanecer en el poder y nosotros presionando públicamente y presionando internacionalmente y popularmente para que haya un cambio en Venezuela, va a traer como consecuencia que logremos ese cambio. Ahora, ese cambio tiene que venir, Vladimir, a través del voto y no pueden ser cambios que puedan generar una confrontación violenta como quiere el gobierno y como a veces aspirarían algunos por pensar que nos podemos parar un día y que ya no exista este gobierno nefasto y que podamos tener una espiral de violencia del que no sabemos cómo salir. Ese cambio se va a dar porque el pueblo quiere cambio y cuando el pueblo quiere cambio no hay nada y nadie que lo pueda evitar. Así que yo lo que sí quiero hacer es un llamado a la esperanza a pesar del drama que estamos viviendo, a la fe de que vamos a lograr que ese cambio se dé y al entender que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Aquí todo el mundo tiene un rol que cumplir. Por eso invitamos con muchísima humildad, con mucho cariño a la gente que nos acompaña este fin de semana a derrotar de nuevo a Nicolás Maduro, a validar a Primero Justicia como un mecanismo de protesta frente a este gobierno y a garantizar que existan partidos políticos que nos puedan defender cuando logremos en muy poco tiempo las elecciones que tenemos que tener en Venezuela. Te agradezco mucho que hayas venido, Tomás. Gracias a ti, Gracias. muy agradecido a ti, Vladimir. Vamos a estar pendientes de ese proceso. Y de saludo a validación. toda la gente que nos ve. Nos vemos este fin de semana, 18 y 19. Primerojusticia.org.be, sabe dónde puede validar. Bueno, y mañana tendremos el programa que no pudimos hacer en vivo la semana pasada con Serenata Guayanesa. Vamos a tener ese programa mañana con buena música, con Serenata Guayanesa. Así que mañana por Globovisión, esta agrupación venezolana, nacida en el estado Bolívar, que queremos mucho. Bueno, esperamos poder disfrutarla mañana completamente. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Somos